Nos enlazamos con el doctor Alejandro Madrazo Layuz. Él es profesor investigador del Programa de Política de Drogas del CIDE, Región Centro y de la División de Estudios Jurídicos, para hablar sobre este tema, la aprobación de la Guardia Nacional y las implicaciones que este nuevo cuerpo de seguridad tendrá para el país y sus habitantes. Muy buenos días, doctor. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Cuéntenos, ¿cuál es su lectura de la estrategia de seguridad apoyada en la Guardia Nacional? Bueno, es básicamente la continuación de la estrategia militarizada de seguridad pública de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, pero con un nuevo nombre. Y con la diferencia de que ahora, después del fallo de la Corte en contra de la Ley de Seguridad Interior, en que había quedado claro que esa estrategia era inconstitucional, pues la forma de resolver el problema no es para este gobierno acatar la Constitución, sino cambiar la Constitución para que la Constitución acate sus decisiones. Y entonces ahora vamos a tener una militarización de la seguridad pública permanente y fijada en la Constitución. Eso es el principal cambio que se da con esta aprobación. Doctor, ¿considera que las audiencias de los últimos días ayudaron a modificar este dictamen? Muy poco, muy poco. Se modificó un artículo sustantivo de mucha importancia, que fue el séptimo transitorio, que le daba facultades a un órgano que creaban, que se llamaba Consejo de Seguridad Interior, para intervenir y subordinar a las policías estatales y municipales. Eso se logró evitar, pero prácticamente el resto de la reforma, con la militarización que conlleva, fue aprobado en sus términos. ¿Qué implicaciones tiene la militarización de la seguridad pública? En particular, ¿cómo se ven afectados los derechos humanos? Bueno, lo que hemos visto a lo largo de 12 años de militarización de la seguridad pública es, por una parte, que se exacerba la violencia. O sea, la violencia crece más cuando son los militares los involucrados en los operativos. Y por otra parte, hemos visto una degradación de las prácticas institucionales del propio ejército. El ejército es quien más mata a civiles en las calles cuando hace operaciones. Bueno, la Marina, de hecho, pero las fuerzas castrenses, pues. O sea, ejército y Marina son quienes más matan y quienes más torturan al detener también. Y también, y esto es importante señalarlo, quienes menos arrestan con base en un mandato legal. O sea, arrestan a raíz de patrullajes aleatorios o a raíz de retenes, mucho más de lo que lo hacen otros cuerpos y que en proporción arrestan más en función de órdenes judiciales. La verdad es que las órdenes judiciales y ministeriales son poco relevantes en el actuar de nuestras fuerzas de seguridad, pero lo son aún menos para los militares. Claro. O sea, de nuevo, lo que tenemos son arrestos que no son resultado de la investigación, sino resultado de la improvisación. Claro, doctor, ¿cuál es el impacto para México a nivel internacional por adoptar medidas de este tipo cuando la tendencia global es a no utilizar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública? No, estamos saliéndonos de la normatividad constitucional. Acaba de fallar la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra de México precisamente por la militarización de la seguridad pública. Entonces estamos saliéndonos de las convenciones que hemos suscrito, pero sobre todo pues estamos haciendo precisamente aquello que los demás países ya hicieron y que ahora están evitando a toda costa porque saben que las consecuencias del militarizar la seguridad pública eventualmente afectan también al sistema político. La participación militar en la política es algo que ha sido muy problemático en toda la región, que México había logrado evitar hasta ahora, pero con esta reforma ya se modifica el equilibrio de poder entre los civiles y los militares, dando mucho mayor poder a los militares, y probablemente lo que veamos en el futuro sea mayor intromisión militar en otras áreas de gobierno. Ya lo estamos viendo en, por ejemplo, desarrollo inmobiliario, con el desarrollo en el campo de Santa Fe, o construcción de infraestructura, como la construcción de Santa Lucía, pero también lo hemos visto, por ejemplo, en el comercio marítimo, que la Marina ha tomado control del comercio marítimo, o en la prevención de adicciones, el Ejército ha tomado control de la prevención de adicciones, incluso la educación, hay preparatorias que está manejando el Ejército. O sea, cada vez vemos más la expansión del Ejército en distintas áreas de la vida pública mexicana, y la seguridad pública fue pues la punta de lanza de esa expansión, y ahora con esta constitucionalización va a ser el baluarte desde el cual seguramente veremos mucho mayor intromisión de los militares en la vida pública nacional. Doctor, muy buenos días. Los saluda Alejandro Alfaro. Buenos días, Alejandro. Doctor, me gustaría que nos compartiera su lectura acerca de este señalamiento que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde dice que, bueno, pues no está satisfecho y enviará al Senado
pues una corrección, por decirlo de alguna forma, para que sea el ejército el que esté al mando durante por lo menos los primeros 3 años de vida de la Guardia Nacional? Bueno, pone en evidencia que lo que hicieron la semana pasada de anunciar un mando civil no fue más que una simulación para vencer resistencias a su propuesta de militarización. Lo que estamos viendo es que ahora sí que al presidente salir del closet y muy abiertamente decir que lo que él quiere es un cuerpo militar, que no nos andemos con estas simulaciones de decir que son civiles, abiertamente quiere que sean militares. Y este cuerpo, pues prácticamente 100% militar, ¿hacia dónde llevaría a México en materia de derechos humanos? Y más porque todas las voces que se dieron cita en estas audiencias, pues era lo primero que reclamaban, que se tuviera una especial atención al respeto de los derechos humanos. Pero no solo en materia de derechos humanos, también en materia de homicidios vamos a continuar a la alza, como hemos venido haciéndolo durante estos 12 años de militarización. Probablemente se profundice porque pues la constitucionalización es una señal de que lo que ha venido ocurriendo, que es la creciente violación de los derechos humanos, no es algo que el gobierno pretenda atender, todo lo contrario, es algo que ahora se está solapando desde la reforma constitucional, y eso es una muy mala, es una señal de aliento para quienes han violado derechos humanos. Yo me temo que veamos una tendencia aún más pronunciada hacia la violación de derechos humanos y el crecimiento de los homicidios. Y a nivel internacional, ¿cómo nos posiciona? Porque recuerdo durante estas audiencias, Jan Yarab decía que pues esta Guardia Nacional pues no garantizaba que no hubiera otra vez casos como Tlatlaya, como Ayotzinapa. Pues nos pone a nivel de gobiernos como Yemen o como Corea del Norte. O sea, son muy pocos los países que están militarizando su seguridad pública en vez de desmilitarizarla, y tristemente nos pone ya en el campo pues de ese tipo de regímenes semimilitares, semipolicíacos y autoritarios. Sí es muy grave lo que está pasando y francamente pues es algo que no tiene por qué ser en México. México ha tenido una larga tradición de no involucrar a los militares en política, y el ahora darles una entrada así de grande en la Constitución es, en mi opinión, claramente un error, y a nivel internacional pues nos pone en el selecto grupo de los países autoritarios. Doctor, aprovechando que lo tenemos en la línea, ¿cuál es su opinión de la terna que hoy se discute ahora en el Pleno del Senado para el fiscal general de la República y que contempla a Bernardo Batis, a Verónica de Gives y a Alejandro Hertz? Bueno, yo creo que es una mala señal para la autonomía de la Fiscalía el que estén siendo nominados 2 de 3 hombres cercanísimos al presidente, y quienes precisamente se han caracterizado por eso, por construir su carrera política en función de una relación con el presidente de la República. Yo creo que no es una buena terna, creo que podríamos tener una terna mucho mejor, y que ha faltado seriedad en ese procesamiento. Doctor Alejandro Madrazo Layuz, profesor investigador del Programa de Políticas de Droga del CIDE, Región Centro, y de la División de Estudios Jurídicos, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana en el canal del Congreso de la Ciudad de México, y si nos lo permite, más adelante lo estaremos buscando.